Bienvenidos a PS Tutoriales, yo soy Cristina y en este vídeo vamos a crear esta fotomanipulación que estáis viendo de fondo, así que si os gusta y os interesa, quedaros a verlo. Vamos a empezar abriendo un documento nuevo y las medidas que yo voy a utilizar van a ser las siguientes. Venís aquí a tipo de documento, elegís la opción obra de arte e ilustración y en tamaño vamos a elegir la opción de postal. Y como veis me crea un documento con una anchura de 4 por 6 pulgadas. Como a mí no me gusta esta medida, voy a cambiarla por ejemplo a píxeles. Y veis que es un documento de 1200 por 1800 píxeles. Si yo cambio esto a centímetros, veis que me da 10 por 15, que más o menos creo que es el tamaño de una fotografía estándar, o lo que es lo mismo, pues la típica postal, ¿vale? Por eso se llama postal. Bueno, voy a volverlo a píxeles. Importante, si hacéis este diseño con la finalidad de imprimirlo, recordad cambiarle aquí el modo de color a CMYK y dejarle una resolución de 300, porque lo vais a imprimir. Así os aseguráis de que a la hora de imprimirlo la calidad sea buena y que no os llevéis sorpresas con los colores que veáis en pantalla y los colores que veáis a la hora de imprimir. En mi caso, como yo voy a hacer la postal pero no tengo pensado imprimirla, me voy a quedar con ella para compartirla por la web, voy a bajarle la resolución a 72 porque es suficiente, el modo de color lo voy a dejar en RGB y además me voy a asegurar que aquí el perfil de color esté en un espacio sRGB, porque recordaréis del vídeo que os compartí de espacios y perfiles de color, que es el modo que se suele utilizar para compartir cosas en internet. Y contenido de fondo yo se lo voy a dejar en transparente. Una vez hecho esto le damos a OK. Ahora vamos a archivo, colocar elemento incrustado y vamos a empezar colocando la imagen que dice fondo. La vamos a hacer un poquito más grande y más o menos yo la colocaré por aquí. Voy a intentar que esta mancha del suelo no se vea, incluso un poquito más grande. Tecla Enter para validar. Ahora venimos a archivo, colocar otra vez y vamos a colocar la imagen que dice textura de Navidad. Esta textura la vamos a colocar abarcando todo el documento, no importa que la deformemos, porque al fin y al cabo lo que nos interesa pues es este efecto así como de brillitos que tiene. Una vez colocada, tecla Enter para validar y vamos a poner esta capa en modo de fusión oscurecer y en mi caso voy a bajarle la opacidad en torno a un 60% más o menos. De esta forma pues sigo viendo los arbolitos de fondo y tengo el efecto de la textura. Estoy pensando que voy a recolocar con control T un poco la imagen de los arbolitos porque los veo un poco torcidos. Ahí más o menos. Ok, estas dos capas, si queréis, las podéis agrupar, las seleccionáis y con control G las metéis en un grupo y le llamáis a esto fondo, para ir organizando un poco el PSD. Ahora venimos a archivo, abrir, y vosotros vais a abrir la imagen de la modelo. Yo voy a abrir el PSD porque para ahorrar un poco de tiempo tengo ya el trazado de la modelo aquí hecho. Dos cosas que os voy a explicar. Como el fondo es demasiado claro, pues en un principio podéis pensar, vale, el fondo es blanco, voy a utilizar la varita mágica o el borrador de fondos o el borrador mágico. Error, porque es tan blanco que se confunde con el vestido, que también es blanco. Yo ya he hecho pruebas, ¿vale? He probado incluso a ponerle la capa de niveles para contrastar y aún así hacer la selección rápida con la varita mágica o tal. No queda bien. Entonces mi consejo es que tiréis de la herramienta pluma, que siempre es lo que mejor resultados da. Por eso yo ya tengo el trazado previamente hecho para no gastar tiempo en el tutorial. Entonces creáis una capa de niveles. Como veis yo lo que he hecho ha sido forzar las sombras para que esto se contraste bien y de esta forma es muy fácil ver dónde está exactamente
el borde del vestido, el borde de los brazos y todo. Habrá zonas en las que tengáis que desactivar momentáneamente la capa de los niveles para ver exactamente por dónde hacer el trazado. Bueno, como os he dicho, yo ya lo tengo hecho, ahí lo veis, y una vez que tengamos el trazado hecho, la capa de niveles ya no nos hace falta, no es destructiva, no le afecta a la imagen, solo nos sirve para tener una mejor referencia de los bordes. Recordad, siempre que os digo que recortéis con la herramienta pluma, a la hora de hacer el trazado intentad meteros 1 o 2 píxeles para dentro del borde, no sé si se aprecia en el vídeo. A ver, me acerco un poco más. ¿Veis? Ahí me he metido como 1 o 2 píxeles, porque en este caso, además, al ser el fondo tan blanco, se confunde ese color del fondo con los bordes de la imagen y queda un halo blanquecino que luego no queda nada bien en el trabajo. Una vez que tengáis el trazado hecho, que los que necesitéis pues podéis consultar el tutorial de la herramienta pluma. Venimos aquí a trazados y yo lo que voy a hacer es darle directamente en este icono, que lo que hace es convertir el trazado en una selección, ¿veis? Si no, pues ya sabéis, con la herramienta pluma seleccionada venís aquí arriba, marcáis donde dice selección y también os convierte el trazado en una selección. Con esta selección hecha, pues ya podéis con la herramienta mover arrastrar, en la capa de la chica, arrastrar a vuestra chica, ¿veis? Y llevarla a vuestro trabajo original. Os va a quedar muy grande, pero no pasa nada. Yo en este caso lo que voy a hacer es colocar ya a la chica. Vengo aquí a archivo, colocar, porque como os digo ya la tengo recortada y simplemente la voy a colocar en el trabajo. Y tecla Enter para validar. Como veis, más o menos la vamos a colocar en esa posición. ¿Veis un poco lo que os decía? Aún metiéndome 1 o 2 píxeles para adentro, hay bordes de la imagen que quedan muy blanquecinos. Pero bueno, en este caso no importa porque luego le vamos a dar efectos y no se va a apreciar. Una vez que tengáis a la chica recortada, pues ya podéis cerrar el documento de la chica y continuamos. Como la chica está muy saturada y el fondo está más desaturado, vamos a igualar un poco esto. Vamos a crear una capa de tono saturación, que en este caso solo afecta a la chica, así que la ponemos como máscara de recorte, en este icono de aquí, y lo único que vamos a hacer es bajar la saturación levemente. Bueno, un poco a vuestro gusto, yo lo bajaré en torno a menos 34, por ejemplo. Y ahí veis que ya igualamos un poco la saturación de la chica y del fondo. Ahora venimos a archivo, colocar otra vez y os he dejado un arbolito en PNG. Si entráis a la web, donde os dejo siempre los enlaces a los recursos originales, os va a llevar a una galería de DeviantArt. Si queréis podéis visitar la galería de ese autor porque tiene más arbolitos en PNG. A lo mejor no os gusta este blanco y preferís uno verde de toda la vida. Bueno, yo en este caso he elegido el blanco porque me gustó mucho. Voy a colocar este, que ya lo tengo perfecto. El arbolito lo vais a recolocar hasta que más o menos quede en la posición que vosotros queráis. Tenéis la opción de taparle los pies a la chica y entonces es mucho más fácil porque os vais a tener que ahorrar el cortarle el tronquito. Pero si no, pues en mi caso quiero que se le vean los piececitos, así que voy a tener que cortar esta parte del tronquito y luego la parte de arriba. Para ver exactamente dónde colocáis el arbolito podéis bajarle momentáneamente la opacidad o el relleno y ver exactamente dónde está el cinturón y los bordes del vestido de la chica. Y una vez que lo tengáis colocado, como ya es mi caso, tecla Enter para validar. Ahora vamos a crear una máscara de capa en la capa del arbolito y vamos a empezar borrando lo que os dije. Voy a empezar por el tronquito. Cojo un pincel, este primero, ¿vale? De borde difuso y con color negro como frontal, con una opacidad del 100%, empiezo a borrar el tronquito y cuando me acerco aquí a la zona de la bolita, bajo el tamaño del pincel. Con mucha calma voy borrando poquito a poco esa zona. La bolita podéis dejársela o borrarla, eso ya como queráis. Y así con calma vamos borrando el tronquito. Así. Si no queda muy perfecto no pasa nada porque luego le vamos a añadir un efecto en los pies y no se va a notar.
Pero bueno, intentad dejarlo lo más perfecto posible. Incluso podéis bajar mucho el tamaño del pincel y pintar así entre las ramitas del árbol. Bueno, yo creo que así ya más o menos está bien. Ahora voy a subir a la parte de arriba, bajo la opacidad de esta capa, para ver dónde está el cinturón, y con una opacidad del 100% más o menos pinto por toda esta zona donde está el borde del cinturón. Y ahora ya puedo subir la opacidad y borrar sin miedo toda esta parte superior que me sobra. Los que seáis más atrevidos, si queréis, pues podéis intentar también dejarle la parte de arriba con la textura esta del arbolito. Vale, ahora me voy a acercar para dejar esto más pulido y vamos a borrar un poquito más así por el borde. Como veis, pues tenéis que tomaros vuestro tiempo para dejar lo que viene siendo las bolitas fuera del cinturón. ¿Veis? Aquí hay un pedacito de bolita naranja. Bueno, pues me lo voy a cargar, que es muy poquita cosa y no se nota. Y aquí voy a devolverle ese bordecito de la bolita rosa. Luego aquí, por ejemplo, a mí no me gusta este pico que me ha quedado, entonces lo voy a borrar también. Todo esto, recordad, en la máscara de capa con un pincel en color negro. Como tenemos por debajo el fondo también con arbolitos, pues no se va a notar mucho el borrado que hacemos. ¿Veis? Está un poco mal, pero con los arbolitos de fondo pues no se nota demasiado. Bueno, yo creo que ya así podría valer. Si queréis también le podéis quitar este piquito, pero bueno, yo ya lo voy a dejar así. Ahora vamos a crear también una capa de tono saturación que afecte solo al arbolito. Entonces volvemos a marcar este icono para que lo ponga como máscara de recorte, y lo que voy a hacer es bajarle un poco la saturación al arbolito para que no estén las bolas tan coloridas, porque si no desentona con la chica. Y por ejemplo lo bajo pues ahí, menos 24, podría valer. ¿Veis? El antes y el después. Ahora en esta misma capa de tono saturación venimos aquí a los colores. Y yo lo que voy a hacer es cambiar los rojos, los magentas y los amarillos, que son básicamente los colores de las bolitas. Me voy a acercar un poco aquí en el trabajo para que se vea bien. Ahí. Y vamos a empezar, por ejemplo, por los rojos. En los rojos vamos a cambiarle el tono y le voy a poner un tono, por ejemplo, de más 12, que no sé si se puede ver el antes y el después. ¿Veis? Le ha quitado sobre todo color a las bolas naranjas, que las ha vuelto más amarillas, y las rojas pues un poco más anaranjadas. Después, en los amarillos también voy a cambiarle el tono, y en este caso pues elegí un menos 14. Y en los magentas, que serían las bolitas fucsias, las bolitas rosas, pues lo que hice fue ponerle más 22 aproximadamente. Y como veis, pues me deja unas bolitas de unos tonos mucho más cálidos, sin ser tan exageradas y tan contrastadas como las de antes. Yo creo que así queda mucho mejor. Evidentemente podéis ponerle los colores que queráis. Ahora vamos a crear una capa nueva y la vamos a renombrar a nubes o niebla, como queráis. Y vamos a poner como color de fondo el color blanco, y el color frontal voy a daros un código de un color gris que es el 93969F. Veis que es un gris más o menos clarito, y vamos a venir aquí a filtro, interpretar, nubes. También podéis darle nubes de diferencia, no hay mucha diferencia. Bien, una vez que tenemos esto así, si queréis volver a aplicar las nubes, pues pulsáis control F y se vuelven a aplicar otras nubes. Voy a hacer una puntualización aquí, una aclaración. Yo estoy con la versión de CC 2018. No recuerdo si la versión anterior que tenía, la CC 2017, también le pasaba esto, pero resulta que cuando vienes aquí a filtro,
el último filtro aplicado, el atajo no era por defecto control F. Esto lo he tenido que cambiar yo. Os lo digo por si ahora os digo control F y os aplica el último filtro y veis que no os funciona y os sale una ventana de buscar. Bueno, esto es porque yo he tenido que cambiar el atajo. Entonces voy a explicarlo rápidamente. Venís aquí a edición, métodos abreviados de teclado y ahí podéis cambiar todos los atajos de teclado y ponerle los que vosotros queráis. Entonces yo lo que hice fue venirme aquí a filtro, último filtro, y me ponía Alt Control F. Como yo quería Control F de toda la vida, pues le puse Control F y al hacer esto me salió una ventana de aviso que decía que coincidía con otro atajo. No pasa nada, le decís cambiar y que os lleve al conflicto y el conflicto era edición, buscar, ¿veis? Que yo lo he cambiado y le he puesto el otro. Alt Control F. Entonces para buscar tengo Alt Control F y para los últimos filtros aplicados Control F de toda la vida. Si os pasa esto, bueno, pues que sepáis que podéis... Imaginad que estáis acostumbrados a un atajo y de repente instaláis una versión y el atajo ha cambiado, bueno, pues podéis ponerle el atajo de toda la vida, ¿vale? Bueno, una vez explicado esto, continuamos. Una vez que tengáis las nubes más o menos de vuestro gusto, que bueno, esto es abstracto, ya veis, es al azar, una máscara de capa. Y sobre la máscara de capa volvemos a aplicar el filtro de nubes. Si ahora pulsamos Control F, pues ya lo va a aplicar. ¿Veis? Ahora con un pincel voy a elegir un pincel de nubes. Estos pinceles os los voy a dejar, estos que ponen nubes y brillitos. Entonces cogéis un pincel de nubes, el que más rabia os dé, y con una opacidad, pues no sé, de un 50 y algo %, empezáis a pintar en aquellas zonas que queráis destapar la imagen, que en mi caso va a ser pues básicamente esta zona de arriba un poco, para que se vea la textura esa de fantasía, y la zona del arbolito y un poco la cara de la chica, algo así, ¿vale? Ahora vamos a meter todas estas capas en un grupo, las seleccionamos todas con ayuda de la tecla Shift y con Control G las agrupamos y vamos a llamarle a esto, por ejemplo, modelo. Y ahí tenemos a la chica con el arbolito y con las nubes. Voy a crear ahora una capa nueva. Voy a llamarle aquí dibujo. Y venís a imagen, aplicar imagen. Esto lo que va a hacer es combinar todas las capas de nuestro trabajo en una sola capa. Así que tal cual está la ventana, le damos en OK. Y ahí tenemos, ¿veis? Todas las capas combinadas. Esta capa vamos a darle botón derecho, convertir en objeto inteligente, porque vamos a aplicar unos filtros y al ser un objeto inteligente, pues los filtros también van a ser inteligentes. Vamos a darle unos efectos de dibujo. Este paso lo podéis saltar si queréis. Si no queréis que la imagen tenga efecto de dibujo, pues no lo hacéis. Y si no, pues vamos a ello. Vamos a empezar por filtro, estilizar, pintura al óleo. Lo mismo, en otras versiones de Photoshop esto viene en otro sitio. En CS6 creo que venía aquí arriba directamente filtro, pintura al óleo. Pero bueno, vosotros lo buscáis porque por algún sitio debe de estar. En este caso es filtro, estilizar, pintura al óleo. Y aquí lo que vamos a hacer, bueno, podéis copiar estos valores que tengo yo aquí, pero es importante que pongamos el brillo a 0 para que no nos marque demasiado el efecto de las cerdas del pincel, los trazos del pincel, ¿vale? Bueno, le damos en OK. Y como esto es un filtro inteligente, tiene una máscara de capa sobre la que podemos trabajar. Y es lo que vamos a hacer. Me voy a acercar un poco, sobre todo en la zona de la cara. ¿Veis? He perdido mucho detalle en los ojos y en la zona del adorno del pelo. Entonces voy a elegir otra vez el pincel básico de Photoshop. Y con color negro como frontal, con una opacidad, pues no sé, un 22%, por ejemplo. Venimos aquí a la máscara de capa del filtro, bueno, de los filtros inteligentes, y vamos a pintar ligeramente, hacer ahí como un par de pasadas por la zona de los ojos para recuperar detalle, también por la zona de la nariz que se la ha deformado,
y un poquito por esta zona de los dientes. Después vamos a pasarlo también por la zona de las vallitas para que recuperen un poquito su formita redonda. En los bordes de los dedos, que también los ha dejado muy exagerados. Los otros dedos también, para que se le vean también las uñas rojas. Ahí. Luego en el pelo, si queréis un poco, pero poca cosa. Y después, en la zona del arbolito, que veis que lo ha dejado así como muy exagerado, pues vamos a subir un poquito la opacidad, un 30% aproximadamente, y vamos a pintar ligeramente así por toda esta zona del arbolito. Así, poca cosa, pero así. Y entonces nos va a quedar una máscara de capa de los filtros inteligentes más o menos así. A ver, algo así, ¿vale? Bueno, ahora que ya tenemos las zonas que nos interesan enmascaradas, vamos a seguir aplicando filtros. Otro más, venimos aquí a filtro, artístico, color diluido. Los filtros, siempre que trabajo con filtros también os lo digo, para que tengáis esta disposición de los filtros, que es la disposición de toda la vida de las versiones antiguas, se cambia desde las preferencias. Vais a control K y aquí donde pone plugins, filtro y paneles de extensión, mostrar todos los grupos y nombres de filtro de la galería de filtros. Marcáis esto y entonces ya os van a salir como siempre así desglosados, porque si no os va a salir una cosa rara. De todas formas, si entráis en galería de filtros, ahí aparecen todos y no hay pérdida. Pero bueno, en este caso sería filtro, artístico, color diluido. Y aquí, como veis, le da un efecto de dibujo. Voy a utilizar estos valores: detalle de pincel 12, intensidad de sombra 0 y textura 1. No os preocupéis por esta zona de los ojos y tal, porque en cuanto le doy a OK, como tenemos aquí la máscara de los filtros inteligentes, pues como veis, la zona de los ojos ya la tiene enmascarada y ya se ve mejor. De todas formas, me sigue pareciendo demasiado exagerado el efecto del color diluido, entonces vamos a bajarle la opacidad solo a ese filtro. ¿Cómo se hace? ¿Veis este icono de aquí que pone hacer doble clic para editar las opciones de fusión del filtro? Pues hacemos doble clic, en este caso en la opción de color diluido, y como veis se abre esta ventana. Bueno, pues lo que vamos a hacer es cambiarle la opacidad. Yo le voy a poner la mitad, 50%, ¿veis? Y entonces ya le baja la opacidad a este filtro y deja ver el filtro de abajo, que era el filtro óleo, porque si no, no tiene sentido aplicar este filtro encima del otro porque lo está tapando completamente, y sin embargo así pues dejamos que se vean los dos. Si os fijáis, también podemos cambiar el modo de fusión del filtro, pero bueno, en este caso no me interesa, solo me interesa la opacidad. Mirad el antes y el después, como mejora bastante. Ok, podemos abrir ahora el grupo de la modelo y arrastrar la capita para adentro para tener todo ahí listo. Seguimos, vamos a empezar a aplicar ya algún ajuste. Por ejemplo, vamos a crear una capa de ajuste de equilibrio de color y vamos a darle una tonalidad así como más fría, más invernal al trabajo. Empezamos por los medios tonos. Voy a irme un poco hacia los azules para, como digo, darle una tonalidad más azulada. También me voy a ir a los magentas porque así es como un poco violeta. A ver, no sé, esto es mucho. Menos 12. Y un poco de azul, pero sin pasarme porque si no va a quedar muy exagerado. Ahí, por ejemplo, menos 10, menos 12 y 2. Los valores ya sabéis que es a ojo, a gusto del consumidor, no tenéis por qué copiarlos, ¿eh? Ahora venimos a sombras. Aquí voy a darle pues un poco de rojo. Por ejemplo así. Un poco de verde porque si no va a quedar demasiado violeta. Ahí. Y aquí un poco de amarillo. Ahí. Y ahora venimos a las iluminaciones y lo mismo. Valores a vuestro gusto, ¿vale? Vais mirando un poco hacia qué zona os gusta más. Menos 4, por ejemplo. Y aquí hacia los azules y ya me queda. Ahí, a ver así. El antes y el después. Yo creo que así queda bonita.
Vamos a añadir ahora el texto, vamos a cambiar aquí el color frontal y vamos a elegir un gris oscuro. Os lo voy a dar, es el 48, 42, 46, o ese es un gris oscuro que he cogido de aquí de la zona de los arbolitos. Herramienta texto. La fuente que vamos a utilizar se llama Calling Angels Personal Use. Os la voy a dejar, así que no os preocupéis. Hacemos ahí un recuadrito de texto. Y escribimos, pues yo que sé, lo que queráis. Felices fiestas. Como está muy pequeño, pues le vamos a aumentar el tamaño. Ahí. Vamos a añadirle ahora unos efectos de destellos o de brillitos. Esto lo vamos a hacer con pinceles. Vamos a crear una capa nueva. Lo renombramos a brillos, por ejemplo. Y con color blanco como frontal venimos aquí a la herramienta pincel. Botón derecho y vamos a elegir pues los pinceles que os he dejado. Por ejemplo, elegimos este primer brillo, así con forma de estrella, es muy grande, entonces vamos a ajustarle el tamaño para que más o menos le quepa en la mano. Le vamos a poner los brillos aquí en la mano, para rellenarle un poco esas manos. Con una opacidad del 100% hacemos un clic ahí, en una mano, y más o menos por aquí, un clic en la otra. Ahí. Botón derecho, vamos a elegir ahora otro pincel, por ejemplo, pues este segundo del pack que os dejo. Hacemos un poquito más grande y vamos a hacerle por esta zona de aquí del cabello, pintarle como ahí otro brillo, aunque de todas formas, esto es lo que os comentaba del recorte de la pluma, que al tener un fondo tan blanco, aún metiéndose 1 o 2 píxeles para adentro es difícil dejarlo bien, pero bueno, venís aquí a la modelo, le creáis una máscara de capa y con un pincel se le puede borrar, bueno, voy a utilizar ya este color gris que tengo, se le puede borrar así un poco esta zona de aquí y tenemos que hacerlo también aquí en la capa del dibujo porque ya está combinada. Esto tendríamos que haberlo arreglado antes, pero bueno, si os pasa esto, que es que a veces se nos olvidan hacer cosas y luego tenemos que arreglarlas sobre la marcha, pues se hace así. Vale, así que bueno, lo vamos a arreglar. Máscara de capa en la chica recortada y máscara de capa aquí en el efecto dibujo un poco, porque si no se nota mucho. Y así ya lo hemos arreglado un poquito. Y ahora ya podemos volver a los brillos y ya lo tapamos mejor, ¿veis? Vale, seguimos creando brillitos en color blanco como frontal. Por ejemplo, a ver, voy a elegir otra vez esta estrellita. Elegimos un tamaño, pues no sé, este podría estar bien o incluso un poco más grande. A ver, este podría estar bien. Y lo que vamos a hacer es configurar el pincel. Venís aquí a ventana, ajustes de pincel. Primero vamos a subirle el espaciado. Valor a vuestro gusto, no os voy a decir ningún valor concreto, por ejemplo así. Después venimos aquí a dinámica de forma. Aquí vamos a darle en variación de tamaño a tope. Bueno, en mi caso me gusta así, vosotros podéis ponerlo menos. Para que las estrellitas sean de diferente tamaño. También le voy a variar el ángulo para que no se vea que están todas en la misma postura. Un poco. Así, por ejemplo. Y luego me vengo a dispersión. Cantidad la voy a dejar en 1 porque si no va a ser demasiada estrella. Y simplemente variamos la dispersión. Pues yo qué sé. Ahí más o menos. Y ahora pues pintamos los brillitos. Yo los voy a pintar por esta zona de aquí. Creo que tiene demasiada dispersión. Control Z y pues la modificamos. Un poquito menos, ahí. A ver ahora. Sí, ahora sí. Bueno, pues nada, dibujamos así unos brillitos por aquí. Y por ejemplo otros brillitos por aquí. Si nos gusta, pues control Z. Voy a dibujar unos pocos por aquí, por alrededor. Así. Ya no mucho más porque si no va a quedar demasiado saturado de brillos. Ok. Ahora vamos a crear unos marcos.
Lo podríamos dejar así, no pasa nada, pero vamos a crear unos marcos porque así aprovechamos las funcionalidades de los nuevos filtros de las versiones CC de Photoshop que están ahí y a poca gente le he visto usarlo en tutoriales. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar. Vamos a crear una capa nueva, vamos a llamarla esto marco 1, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es venir aquí a filtro, interpretar, y como veis en las nuevas versiones hay llama, marco de fotografía y árbol. En las anteriores, CS6 y para abajo, pues solo había estos de aquí, pero en las nuevas, creo que es en todas las CC, no estoy muy segura, pero bueno, tenemos estas tres. Bueno, pues vamos a ir donde dice marco de fotografía. Los que no tengáis esta opción, porque tengáis una versión más antigua de Photoshop, no pasa nada, ¿vale? Esto es un extra. Como veis, se nos abre esta ventana, yo ya lo tengo configurado porque lo he aplicado antes, donde podemos elegir pues un montón de opciones para crear un marco a nuestra medida. Yo lo que he hecho ha sido elegir aquí donde pone marco de fotografía, le he elegido la opción de encaje sencillo. Esto es la unión entre los adornitos que tiene por aquí. ¿Vale? Pero como veis hay un montón. Después le he cambiado el color de la enredadera, que como os digo son las uniones entre estos adornitos, y le he puesto un color, a ver si os puedo dar el código. No puedo daros el código hexadecimal, pero tenéis aquí el matiz, la saturación y la luminosidad, o el código RGB, ¿vale? Rojo, verde, azul. Copiáis esto y entonces ya lo tenéis. Si no os daría el código hexadecimal, pero estoy viendo que no puedo. Bueno, como veis es un azul tirando a gris, y una vez que lo tengáis, lo elegís aquí, pues le dais en aceptar y sería el color de estas ramitas del medio. El margen lo tengo en 14, el tamaño lo tengo en 24 y la disposición en 1. Estos valores los podéis toquetear, investigar hasta que queden de vuestro gusto. Podéis ver aquí la previa y más o menos os hacéis una idea. Sería estupendo que los desarrolladores de Photoshop permitiesen ver el diseño de fondo y ver el marco sobre el diseño. No, de momento no se puede, se ve sobre un fondo blanco, así que hay que fastidiarse y echarle un poco de imaginación. Bueno, después, la flor. En mi caso, como es un diseño de Navidad, pues he elegido la opción 21, que es un copito de nieve. Pero como veis tenéis un montón de cosas, ¿vale? Y luego el color de la flor, pues lo he puesto en un color casi blanco, no es exactamente blanco. Copiáis estos valores de aquí, ¿vale? Rojo, verde, azul, y ya está. Y el tamaño de la flor lo he puesto en 26. Bueno, pues una vez que tengáis el marco más o menos de vuestro gusto, le dais en aceptar y ahí os lo va a añadir. ¿Veis? Ya está el marco añadido. En mi caso, como no me terminó de gustar, porque como os digo, no se puede ver la imagen de fondo o el marco sobre la imagen, se veía un fondo blanco, entonces es muy difícil atinarle bien a los colores de este marco. Así que lo que hice fue cambiar el modo de fusión, ¿vale? Y lo he puesto en sobreexponer color. Y entonces me queda así como más blanquito y ya está, no pasa nada. Después el texto, con control T vamos a tener que hacerlo un poco más pequeño y bajarlo un poco, porque si no se mete el marco en medio. Y aquí abajo en los pies, en la capa del marco, vamos a crear una máscara de capa y nos vamos a acercar a los pies y vamos a borrarle esta zona del pie con color negro como frontal, con una opacidad del 100%. Estoy con el pincel de destellos, perdón, vamos a elegir un pincel normal, el que viene por defecto con Photoshop, de borde difuso, y le vamos a borrar así toda esta zona del pie. Y no sé si estáis viendo, le estoy dejando ahí ese adorno, y del otro lado pues un poco igual. Así. En el resto de zonas ya no necesito borrarle nada más. Y ahora, por debajo de este marco vamos a crear otro. Por ejemplo, le llamamos marco 2. Con la herramienta marco rectangular vamos a aprovechar que ya tenemos colocado perfectamente el primer marco y vamos a hacer una selección así que nos coja toda esta zona. Una vez que lo tengamos, venimos aquí a selección, invertir,
Y ahora venimos otra vez a selección, modificar, desvanecer y le damos un desvanecimiento en mi caso de 30 píxeles, pero podéis darle un poquito más. Y con el bote de pintura rellenamos esta selección de color blanco y con control D sacamos la selección y como veis queda así. Pues ahora venimos aquí a filtro. Bueno, podéis convertir la capa en objeto inteligente si queréis un filtro inteligente, pero en mi caso ya lo voy a hacer directamente. Venís a filtro, textura, grietas. Yo he estado probando varios filtros y me gustó este porque creo que le da así un efecto como de hielo o escarcha. Los valores que utilicé son 15 para espacio de grieta, profundidad de grieta 6 y brillo de grieta 9, pero podéis hacer pruebas. Le dais en OK y como veis así es como nos queda. Y esta capa la he puesto en modo luz suave. Y como veis, pues queda así de bonito. Todos estos efectos, desde el marco hasta el equilibrio de color, con Shift los seleccionamos y con Control G los metemos en un grupo. Y voy a llamarle a esto efectos. Y entonces tenéis el antes y el después. Pues ya está, ahora si queréis le añadís vuestra firma por ahí por algún sitio. Espero que os haya gustado este tutorial, os deseo a todos unas muy felices fiestas, que las disfrutéis en compañía de vuestros seres queridos. Ha sido un placer estar con vosotros todo este año compartiendo tutoriales y espero que nos veamos el año que viene compartiendo muchísimas más cosas. Portaros bien, que os traigan muchas cosas los Reyes. Recordad que podéis compartir vuestro resultado en el grupo de Facebook de PS Tutoriales. También lo podéis compartir por medio de la página de Facebook. Y yo me despido. Hasta un próximo año. Besitos.